agradecerles otra vez esta posibilidad que tenemos de compartir un tiempo de estudio. En realidad, sé que Fernando está hoy ausente con aviso, pero bueno, mándenle un abrazo también. A ver, se nos viene a partir de la semana que viene una época que se llama en hebreo Bein Hametzarim, que se llama entre las angosturas, así es la traducción, de 3 semanas, que es el periodo como más oscuro del calendario hebreo. Es el periodo que va entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, siendo como el 9 de Av el día más triste del calendario, y empieza el 17 de Tammuz, y esas 3 semanas es como que, bueno, no se pueden hacer celebraciones de ningún tipo, no hay bodas, no hay fiestas, etc. Más allá de los 2 días que lo coronan al principio de un ayuno diurno, es decir, el amanecer hasta anochecer, y el 9 de Av, un ayuno completo, el único como si fuera otro Yom Kippur del año. Entonces, me gustaría que, bueno, pensemos algo vinculado a estos días y que compartamos algunas cuestiones vinculadas al tema del mal, porque si acá el personaje fundamental son días nefastos por situaciones que, bueno, le han acaecido en estas fechas al pueblo de Israel y que se han como acumulado tanto el 17 de Tammuz como el 9 de Av. Digamos, si uno hace la lista básicamente es que durante el 17 de Tammuz se recuerdan como 5 hechos lo digo rapidito. Digamos, el primero es la destrucción de las primeras tablas de la ley que hace Moisés, los tengo anotado acá para decirlo más rápido. El segundo es la anulación del sacrificio que se hacía todos los días en el templo, el Corban Tamid. La tercera era el quiebre de las murallas en el segundo templo, cuando ya después entran los romanos y destruyen. El cuarto, una situación rara en la época también previa a la destrucción del segundo templo, de que se quema un rollo de la Torá por un general romano, Apóstumos, y después se dice que se pone una cruz en el Eijal. Esos 5 hechos ocurren en 17 de Tammuz, y los 5 que ocurren en Tisha B'Av son: el primero es que se decreta el hecho de que el pueblo de Israel va a durar 40 años en el desierto, en vez de entrar enseguida como estaban a punto de hacerlo. El primer y el segundo templo se destruyen el 9 de Av, y los otros 2 hechos son cae Bar Kokhba y toda la rebelión contra los romanos en el año 130 y pico, y el último es como que el monte del templo es arrasado y se pone como sal para que no crezca nada ahí arriba. Como ven, son 5 hechos y 5 hechos. No casualmente hay aquí 10 situaciones complicadas que en realidad siempre se espejan a el número 10 en otras situaciones. Nosotros tenemos 10 plagas de Egipto, 10 mandamientos, 10 pruebas de Abraham, 10 sefirot, lo que fuera, pero siempre vienen de a 10. Acá es como que están separadas de 5 a 5. Ese es como un punto de partida interesante, porque las cosas que vienen mal en realidad están separadas, y las cosas que vienen bien se juntan, ¿no? Entonces es como que hay un susurrito primero de algunos aspectos de lo que podría uno llamar qué características tiene el concepto del mal, ¿no? Entonces, para empezar, hasta acá, preguntas, dudas, esto es como una mini intro para meternos un poco más profundo en algunos significados que quiero, bueno, que veamos sobre estos temas: tragedias, el mal y la contracara de lo malo, ¿no? Hasta acá estamos bien, se escucha bien, se entiende bien todo. Si alguien quiere interrumpir, yo no tengo ningún problema en cualquier momento. Se desmutean y dicen algo, no hace falta levantar la mano ni nada. Directo, ¿ok? Ok. Vos querés en cualquier momento, si ves que yo estoy distraído o que alguien quiere decir algo, directo, no hay protocolo aquí. ¿Estamos? Bueno. Hay una historia en el Talmud con la que me gustaría como empezar así más fuertemente,
que dice así, tal vez la conozcan, que había rabinos muy poderosos que lograron hacer como una especie de ritual muy profundo y secuestraron lo que se llama en hebreo el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es el impulso al mal que existe y que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos el impulso al mal. Entonces secuestran el impulso al mal y el impulso al mal se acaba en el planeta. Pasa un día, nadie tenía impulso al mal, el Yetzer Hará estaba secuestrado, lo tenían secuestrado estos rabinos, y viene alguien a pedir un huevo de una gallina para curar a un niño que tenía una enfermedad que se curaba comiendo la yema de un huevo. Van a buscar huevos y el Talmud dice que no había ninguna gallina que había puesto un huevo, porque ningún gallo se había subido a ninguna gallina, porque el impulso al mal estaba secuestrado. Uno dice, wow, qué historia, ¿no? Termina este pedacito del Talmud diciendo que los rabinos devuelven, o sea, dejan escapar el impulso al mal que tenían secuestrado, sencillamente porque se dieron cuenta que si no existiera el impulso al mal, las gallinas no pondrían huevos. Nosotros, dice, los seres humanos no construirían ciudades, no trabajarían, no funcionaría el sistema. Vale decir que en una apuesta bastante como revolucionaria, empieza a ver, no en ese momento del Talmud, pero empieza como a dibujarse una construcción teológica de la maldad en la tradición judía, en donde, a diferencia de otras tradiciones, el mal no va a tener una entidad, digamos, opuesta a lo divino, sino que va a estar subsumida en la creación, ahora vamos a verlo cómo, y además va a ser fuente no solo de maldiciones, sino de bendiciones también. ¿De dónde surge la idea de que el impulso al mal es parte de nuestra creación? Desde el primer día, si uno va, en realidad el sexto día de la creación, si uno va al Génesis, en el capítulo 2, ahí se lo estoy buscando para leérselos literal, dice en un momento así, en el capítulo 2 de Bereshit, Génesis, versículo 7, porque lo quiere buscar después, dice, Vaitzer Adonai Elohim et Adam afar mina adama, vaipach beapav nishmat chaim, vai Adam le nefesh chaya. O sea, Dios formó, Vaitzer Adonai Elohim, formó al ser humano, a Adam, afar mina adama, es decir, del polvo de la tierra, es como que lo conformó como una argamasa, vaipach beapav nishmat chaim, y sopló o insufló en sus narinas, en los huequitos de la nariz, Nishmat Haim, que es como una especie de aliento vital, hálito vital, Vayei Adam le Nefesh Haya. Y fue Adam una especie de ser viviente, Nefesh Haya. Con lo cual, lo que tenemos aquí es como el versículo que dice que Dios forma al ser humano. El verbo de formar, Baitzer, de ahí viene la palabra yetzirá, ¿no? Como una especie de creación, distinto a bará. Bará es como crear de la nada. Libro, en hebreo es como crear de la nada. Ex nihilo se dice. Ahora, cuando vos tenés algo, una arcilla, tú tienes una arcilla, y de ahí la trabajas, eso se llama una yetzirá, uno le da forma. Ahora, el verbo aquí, baitzer, si ustedes lo vieran, está escrito con una doble i, una doble yud, que es algo raro. Tendría que estar con una sola. Entonces, nuestros sabios, de venta de memoria, dicen, está con dos yud, porque la palabra bayetzer o baitzer, este es el yetzer. El yetzer es el impulso. ¿Y por qué hay dos yud? Porque se lo forma con el impulso al bien y con el impulso al mal. Es como que todos, en una especie ya de lectura primera de la psicología humana que hace la Torá unos cuantos siglos antes de Freud, Freud va a decir, bueno, tenemos un ello
y un super yo. El ello vendría a ser el impulso, ¿no? El Yetzer Hará, el impulso al mal, y el super yo vendría a ser el Yetzer Hatov, el impulso al bien. Pero los dos están conformados aquí y son parte nuestra desde aquel día de la creación mítica del ser humano. Es decir, este impulso es parte nuestra. Hay que integrarlo. Bueno, Freud dirá hay que sublimarlo, pero en la tradición judía no se le, es como que no se le pone de entrada una barrera, sino que lo que se intenta a lo largo de los siglos, vamos a ver que es como darle una cabida tal que esa parte sea como nosotros podamos convivir con ella de la mejor manera posible. Ahora, del librito este que les conté, les quiero leer una historia hasídica que habla justamente de eso y que dice así. Marcelo, Sí. sí, antes de que empiece a leer. A ver, a mí lo del mal, lo del bien y el mal, el yin y el yang, yo creo que no hay creación con tal posición de bien y mal, sino es un más menos que no puede convivir lo positivo sin lo negativo. O sea, es una cosa que se complementan, pero realmente, como la historia de la gallina, decir que el mal es que el gallo intente procrear con la gallina y que eso fomente que la gallina tenga huevos, yo creo que es como dar una importancia al mal a que está en cualquier sitio, cuando el mal forma parte de ese mal llamado, forma parte de la creación y además es necesario para que continúe la creación. Entonces, en el concepto que tenemos en el español de mal, creo que deberíamos de buscarle otra palabra, porque no es, para mí entender, no es mal. Es una parte esencial de la creación que sin la cual no podríamos. Es algo que Puesto engloba. así, estamos muy de acuerdo. De todas formas, hay presentaciones de ese mal que, por supuesto, son dañinas y cuando no está como controlado, realmente es muy triste, a veces es muy doloroso y a veces es... Aló. Sí, parece que se le cortó a Marcelo. Yo creí que se me había cortado a mí. Estás muteado. Digo, se ha metido el mal en la línea. Se cortó, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, yo escuché hasta el final, creo que era Bruria, creo que estaba ese nombre anotado quien hablaba, y empecé a decir que sí, en parte es así, pero cuando el mal, digamos, se presenta en algunos formatos, uno no quiere darle la bienvenida, porque a veces la presencia del mal realmente es dolorosa. Entonces, bueno, fíjense ahora, para contestar en parte a lo que planteaba Bruria, hay un relato hasídico que dice así: una vez al entrar el rabí Pinjas de Koretz a la casa de estudio, vio que sus discípulos, que habían estado hablando vivamente, callaron de pronto y lo miraron. Les preguntó, ¿de qué hablaban? Y ellos respondieron, Rabí, hablábamos acerca del miedo que tenemos de que nos persiga la inclinación al mal, el Yetzer Hará. El rabino le contestó, no teman por eso. Ustedes todavía no han llegado tan alto como para que el Yetzer Hará los persiga a ustedes. Por ahora son ustedes los que lo persiguen a él. Fíjense qué bárbaro esta dualidad, ¿no? De a veces en tantos esquemas de pureza donde en última instancia parece ser que uno se quiere alejar del mal, en realidad
muchas veces lo que sucede es exactamente lo contrario, que somos nosotros los que buscamos ese mal. ¿Por qué buscamos a veces lo malo? ¿Por qué? No sé si conocen un texto de Isaías, en el capítulo 45, versículo 7, es uno de los versículos más extraños, les diría, del texto bíblico, para ponerlo bien claro en este tema en el que estamos. Dice así, en hebreo dice, Yotzer or ubore hoshech, ose shalom ubore ra, ani Adonai ose kol el. En castellano, Yotzer or, soy el que creo la luz, ubore hoshech, el que creo la oscuridad, ose shalom, el que hago la paz, ubore ra, y creo el mal. Ani Adonai ose kol ele. Yo soy el Dios que hace todo esto. O sea, fíjense, en boca de Yeshayahu, en boca de Isaías, aparece aquí la idea directamente de que en lugar de que el mal sea como una especie de fuerza contraria a lo divino, directamente Dios afirma ser el creador de la luz y de la oscuridad, de la paz o la integridad, como se puede traducir la palabra shalom, pero también el creador del mal. O sea, Dios aparece citado como el responsable de la creación del mal. ¿Por qué Dios crearía el mal? Bueno, uno de los temas teológicos más complicados. Por supuesto, en esto hay un abanico enorme, pero uno podría decir para que el hombre tenga libre albedrío y para que seamos impulsados justamente a buscar, a pesar del mal, el lado más claro. El problema es aquellos o aquellas tradiciones que niegan la posibilidad del mal como intrínseca al ser humano, o que niegan la idea de que el mal es parte de la creación y que hay que enfrentarlo como una especie de fuerza opuesta, satánica, que lo que hace es atentar con la creación. Digo a propósito la palabra Satán, porque casualmente debuta en la Torá esa palabra esta semana. En la parashá de esta semana, la porción de la Torá de esta semana se llama Balak. ¿Okay? En la porción de esta semana aparece, bueno, este rey Balak, un rey enemigo, que se pone de acuerdo con otro pueblo para destrozar al pueblo de Israel que iba a pasar por su territorio, y de la manera que logran intentar hacer que el pueblo de Israel no triunfe, no era militar, porque ya venían sabiendo que tenía como apoyo divino el pueblo hebreo, entonces contratan un brujito, que no era brujito en el sentido así despectivo del término, sino que era una especie de profeta, que dice la Torá que cuando lo van a contratar, todo lo que Bilam bendecía era bendito, y todo lo que Bilam maldecía era maldito. En este contexto, este hechicero, profeta, brujo, es contratado y lo que intenta hacer es maldecir al pueblo de Israel. Tiene una comunicación con Dios, se la hago corta, ¿no? Porque para avanzar en el tema. Y hay un episodio muy extraño en donde cuando va en dirección a maldecir al pueblo de Israel, va montado en una asna. Y esa asna ve en el camino que están tomando, que era como un camino de cornisa, muy al borde de una montaña, ve un ángel, el asna, ¿no? Ve un ángel con una espada así, medio blandiendo así la espada, que daba vueltas con un poco de fuego, y por supuesto frena. La ironía de la Torá es que un asno ve un ángel y el super hechicero no. Él le pega al asna para que vuelva a andar, el asna se choca un poquito, él se lastima, o sea, le vuelve a pegar hasta que se le abren los ojos, Dios le abre los ojos a Bilam, ve el asna, ve, perdón, el ángel, y ahí entiende en parte
lo que había sucedido. Todo es una metáfora muy, muy poderosa para entender la cuestión de lo material y la cuestión de lo espiritual y de cómo ser capaz de acceder a ello. Ahora, en todo este episodio se repite una palabrita que les va a sonar muy, muy conocida, que es la palabra Satán. Debuta aquí en la Torá este término. Le Satán en hebreo significa obstaculizar. Cuando el asna ve el ángel que está enfrente, el ángel estaba ahí puesto le Satán para obstaculizar el paso de la maldición que venía encaminándose con Bilán. Y esta palabra que se repite en este capítulo 21 del libro de Números, que vamos a leer, estamos leyendo esta semana y se va a leer por completo en este Shabbat, hace su aparición este término, que si ustedes están acostumbrados a estar en el Kabbalat Shabbat cada viernes, nosotros leemos justamente en la bendición por la paz, esa que termina con esa linda tefilá que dice Ufrosa Leinu Sukat Shlomeja, esa que le pedimos a Dios que como que esparza sobre nosotros su suká, su cabaña de paz. Un par de renglones antes nosotros decimos Beacerme aleinu, sacá de nosotros, alejá de nosotros a la peste, a la espada, a la guerra, al hambre, a la angustia. Beacer Satán milefaneinu umeajareinu, y despejá el Satán de antes de nosotros y de después, digamos, de lo que pasó y lo que va a pasar. Y decimos la palabra directamente Satán en hebreo, que no tiene la connotación que después a lo largo de los siglos fue recibiendo básicamente en la tradición cristiana. Satán, que en la Torá es solamente una palabra que significa obstáculo, o obstáculo, está como sustantivo o como verbo, obstaculizar u obstáculo. Después, en la misma Biblia hebrea, va a tomar un rol angelical. Va a haber un malaj, un angelito, que se va a llamar Satán. Porque, ¿cuál es su rol? Su rol es ponerse de obstáculo, pero que está al servicio de Dios. El personaje central que va a sufrir las consecuencias de la picardía satánica de Satán como angelito va a ser Job, Iob en hebreo. El libro de Job, uno de los libros más difíciles del texto bíblico, empieza con una apuesta que hace Satán, ya aquí como ángel, a Dios acerca de si la fidelidad y la lealtad y la bondad de Job estaba condicionado porque le iba todo bien. Dios le dice, por supuesto, y el Satán le dice, ahora empecemos a quitarle algunas cositas, empecemos a enfermarlo, empecemos a sacarle su familia, empecemos a complicarle la vida, a ver si sigue tan fiel a ti, ¿no? En este rol, Satán va a tornarse ya en una especie de angelito con un poder de obstaculización bastante interesante, pero empieza, como les digo, en la Torá en esta semana, y de allí es cuando va creciendo en su rol hasta cobrar en el mundo cristiano como una especie de fuerza diabólica, satánica, hasta hoy lo decimos así, que va a enfrentar a lo divino. Sin embargo, la tradición judía va a seguir siendo tan solo un angelito, parte de lo que les decía con el versículo de Isaías, en donde Dios se pone como el autor no solo de la luz, sino también de la oscuridad, y no solo de la paz, sino también del mal. Uno de los elementos centrales para retratar esto en el texto bíblico va a ser la utilización, y después, más adelante en el Talmud y hasta hoy, la utilización hasta folclórica de este angelito pícaro Satán, que después también va a adquirir como la visión de un ángel que anuncia el final de nuestros días, como el Malach Amavet, es decir, el ángel de la muerte, que va a también revestirse con las vestiduras de este Satán que empieza esta semana debutando en la Torá. Ahora bien,
Si nosotros rastreamos el origen del mal, como lo hicimos desde el libro del Génesis en la creación del ser humano, vamos a ver que probablemente el mal hace su aparición en el sentido bíblico, en el sentido, les diría, más profundo, con un árbol, ¿no? El árbol Etz Adat Tov Berra, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este sentido, esa historia del Génesis, apasionante y que todo el tiempo vuelve a adquirir sentidos nuevos, esa historia en realidad muestra que el mal, cuando estaba en el Gan Edén, en el jardín del Edén, ese árbol que tenía el bien y el mal, estaba acompañado del Etz Haim, del árbol de la vida. Y si uno recuerda la consigna que se le da a Adán, al ser humano, era que comiera de todos los árboles. Es decir, están aquí todos los árboles, podés comer de todos los árboles. Punto. Del árbol que está en el medio del jardín, del árbol conocimiento del bien y el mal, no podés comer. Hay una paradoja en ese texto y en esa historia, no una, cientos, pero una de las más fuertes, es que la primera consigna es que había que comer de todos los árboles. Y de hecho, el problema básico estuvo en que el árbol de la vida, que tiene menos rating que el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual se podía comer, evidentemente no fue tocado. Porque si hubiera sido el ser humano capaz de comer del árbol de la vida, podría haber evitado conocer el mal per se. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de salir del paraíso, que es todavía donde estamos, no es haber comido el árbol del conocimiento y conocer el mal, sino es no haber comido el árbol de la vida. Y el mal probablemente yace así, desnudo, como estaban Adán y Eva, sin avergonzarse, porque no se ha comido el árbol de la vida. La paradoja está en que comer del árbol de la vida es entender cuál es el rol del mal. Si uno entiende cuál es el rol del mal, lo integra vitalmente a su vida, lo usa como motivo para mejora, lo usa como impulsor de un bien mayor. El problema es que no hemos comido algo de la vida y el mal hace daño porque no juntamos el conocimiento con lo vital. Es el problema por el cual vienen y se presentan en estas 3 semanas los males que acaecen al pueblo de Israel y a la humanidad a partir de esta separación de los dos árboles. Es decir, cuando el mal está disociado, el bien y el mal, el bien también, cuando el bien y el mal están disociados de lo vital, en realidad terminan produciendo violencia, terminan produciendo salida del paraíso. Pausa hasta acá. ¿Comentarios, quejas? ¿Ahora se me escucha? Sí. Ah, genial, Shalom. Una cosita que me quedo reflexionando. Y si cuando este mal, es que has dicho esto de que el mal puede ser una fuerza vital. Lo siento, este es el ejemplo que tengo. Alguien que secuestra a una persona es algo muy agresivo, es algo malo. Es que no hay otra manera de encasillarlo. ¿Cómo interpretas después que esto es una fuerza vital? Esa es mi pregunta. El secuestro ya indica, o sea, el mal en presencia, el mal que tenemos, que está por fuera del paraíso y sin haber comido el árbol de la vida, implica que hay situaciones en donde el mal se presenta, que es lo que decía cuando se cortó, que había hablado creo que Bruria, cuando el mal se presenta sin ningún tipo de aprendizaje posible, sin ningún tipo de presencia motivadora para un bien mayor. Es decir, Maimónides decía que había el Rambam, ¿no? Un cordobés
de Córdoba, más cerca de ustedes, que de esta Córdoba donde estoy yo, Maimónides decía que había 3 tipos de males. El Rambam, ¿no? Maimónides, estamos hablando del siglo XI, XII. Decía que el primer mal lo categorizaba en 3 tipos de males. El primero era el que uno se inflige a uno mismo. Obviamente, si, no sé, si fumas 10 paquetes de cigarrillo por día, está claro que va a estar mal, ¿no? Así con cualquier cosa. El segundo, decía, era el mal que nos infligimos mutuamente. Ahí está el caso que tú mencionas de un secuestro, por supuesto, ¿no? Las guerras, la violencia, ese mal es parte del sistema cuando uno no aprendió a comer del árbol de la vida, obviamente. Y el tercero es otro tipo de males que también son muy difíciles de catalogar, que podríamos decir ahora hasta el coronavirus, porque son los males que él llamaba, el Rambam, Maimónides, los llamaba como los males que acaecen por la corrupción de la naturaleza. La corrupción no en el sentido político, sino que la naturaleza por definición es corrompible. Es decir, un árbol es pasible de tener un hongo, un ser humano es pasible de tener un virus, el planeta tiene las capas tectónicas que pueden haber terremotos. Entonces, no es que aquí hay un mal enviado por Dios, sino que en el sistema, de modo tal como ha sido creado, bueno, estos 3 males existen. No tenemos manera de controlar el mal de la naturaleza, sí por supuesto aminorar sus daños, pero sí tenemos manera de controlar los otros 2. Y los otros 2, que son los males que nos infligimos a nosotros mismos y los males que nos infligimos mutuamente, son estos que están como impulsados por este Yetzer Hará, el impulso al mal, que de manera consciente nosotros podemos controlar. Obviamente es una tarea difícil, como decían los alumnos de Rabbi Pinjas de Koretz, todavía ni siquiera es que nos queremos alejar, porque nosotros lo buscamos. Entonces, evidentemente, si uno empieza a discernir por qué el impulso al mal a veces se va de pista, puede ser un secuestro, o pueden ser todas las situaciones del 17 de Tammuz y de Tisha B'Av, guerras, expulsiones, destrucciones. En realidad, en última instancia, es el mal descontrolado, ¿no? Es el impulso al mal que no encuentra diques, que no encuentra frenos, que es como que si uno pudiera, por eso nosotros decimos, no habiendo comido el árbol de la vida, ¿cuál es nuestro árbol de la vida? Bueno, nosotros lo decimos en título grande, Etz Haim y la Mahazik. Entonces, si vos te aferrás a la Torá en el sentido de una especie de diálogo de aprendizaje vital, Etz Haimila Mahasikim se convierte en un árbol de vida para los que se aferran a ella, Betomgea Meuyar, los que se apoyan en ella encuentran algo de felicidad con una condición, Bejol Netibotea, Dargea Dargei Noam, Bejol Netibotea Shalom, que sus caminos sean agradables y te conduzcan a la paz. Porque el estudio de la Torá, si no te conduce a la paz, sigue siendo también un otro efecto del Yetzer Hará. ¿Y cuánta gente conocemos que agarra la Torá con un versículo y te la parte en la cabeza? Es decir, no hay garantía de que esto sea un fin en sí mismo. Todo el consumo del árbol de la vida que nosotros de la tradición judía planteamos como el estudio y la práctica de la Torá, siempre tiene que conducir a esos senderos de paz, porque esos senderos de paz son los que están enfrente de los senderos del mal, también creados por Dios, como lo leímos en el versículo de Isaías. Es decir, Ose Shalom u Ore Ra, ¿no? Entonces, creador de la paz, pero también del mal. Entonces, esto es como que se empieza a integrar. ¿Se entiende esto? ¿Okay? Ahora bien, el mal, si yo les escribo cómo se escribe mal en hebreo, los voy a escribir acá. A ver acá. Mal se dice así. Ra. Es el mal, Ra. Ahora,
Una manera que tienen nuestros místicos de leerlo es dando vuelta tipo espejo la palabra. ¿Ven? Ahí abajo, en hebreo, dice er. Er es estar despierto. Er, así, acá, estar despierto. Y esto es Ra, el mal. ¿Por qué es el espejo inverso el estar despierto? Porque cuando uno está consciente, en el sentido de estar despierto, muchas veces estamos con los ojos abiertos pero dormidos, es como poder prestar atención cuando uno está bien despierto a cuál es el rol del mal y cómo encarrilarlo, cómo ponerlo en el camino, que era lo que hacía el asno cuando venía el Satán, ¿no? O sea, ese obstáculo, ¿qué tenés que hacer cuando te viene el obstáculo? No verlo, estar con los ojos cerrados, no, despertar frente al obstáculo y obrar en consecuencia. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, porque estos obstáculos, en hebreo, Satán, pueden presentarse todos los días de diversos modos. Algunos los buscamos nosotros mismos. Entonces, lo que intenta estas semanas de Bein HaMetzarim, fíjense cómo empiezan a juntarse las cosas. Bein HaMetzarim, estas 3 semanas, Metzar en hebreo quiere decir angosto. De ahí viene la palabra angustia. De ahí viene la palabra tzar, o tzures. Los tzures, las tzarot, los problemas, vienen de lo angosto. En hebreo, Mitzrayim, Egipto, es esto, la tierra de la angostura, donde estás oprimido, así como angosto, apretado. Y de allí se sale a las anchuras del desierto, donde uno está a sus anchas, como se dice en castellano, ¿no? Y ahí es donde uno puede recibir la Torah. Ahora, si uno está oprimido, Bein HaMetzarim, entre las angosturas, es muy difícil combatir lo malo. Por eso viene el calendario con estos días y nos dice, no, vos tenés acá como 2 fechas, dice, estábamos 9 de agosto. Todo lo que ocurre en el medio, como para pasar de lo oscuro a lo claro. Fíjense qué bárbaro, cómo a veces las palabras integran conceptos tan profundos. Lo oscuro en hebreo se dice yahor. Negro en hebreo es yahor, ¿verdad? De donde viene la palabra yaharit. Yaharit. Yaharit, que es la plegaria del amanecer. Yahar es amanecer. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con lo negro? Justamente, ¿no? El momento de más negro es donde empieza el amanecer. Entonces es muy interesante darse cuenta que en lo profundo, nosotros vemos por lo negro del ojo, o sea, la pupila, que es negra, es donde conecta con la luz. Nosotros nacemos en lo oscuro, no hay otra manera de nacer sino es a partir del oscuro. Entonces, estas épocas, qué sé yo, miren hasta en otros idiomas, fíjense, son días de duelo. ¿Cómo se dice duelo en inglés? Hacer duelo, uno está de mourning, ¿verdad? ¿Cómo se dice mañana? Bueno, pero hay una U entre medias. Morning con morning. Pero la raíz es la misma, fíjate hasta en alemán. Guten Morgen, ¿qué es una morgue? No es casual, o sea, quiero decir, no es casual la ligazón que hay en varias culturas, no solo la judía, entre el dolor y el amanecer, entre el dolor y el parto. O sea, es decir, dolor y mañana, dolor y amanecer, oscuro y luz, están todo el tiempo pegaditos. Por eso la tradición judía va a decir que el 9 de Av es el día de nacimiento del Mashiach. Es decir, se le puso una fecha de nacimiento al Mesías que va a ser el 9 de Av. El día más oscuro va al parto para el tiempo más claro, digámoslo así. De hecho, cuando uno se levanta a la mañana, una de las brajot más raras que hay, decimos dentro de las Birkot HaShahar, más allá de cuando uno despierta y abre los ojos, agradece, ¿no? Dice una palabra que se llama Modea ni lefaneja. Agradeces que tenés otro día y que te devolvieron el alma. Pero lo primero que después se dice, en las bendiciones de la mañana, es
anoten la sejbi bina leabjim ben yomu ben laila. Quiere decir, literalmente, bendito sea Dios que le da al gallo, ya que hablamos antes de gallinas, que le da al gallo, anoten la sejbi bina, entendimiento, leabjim, para distanciar, diferenciar, no distanciar, entre el día y la noche. Y uno dice, ¿qué tiene que hacer el gallo acá? Pasa que el gallo empieza a cantar, y esto de acuerdo a los que tienen experiencia de campo, no yo, empieza a cantar en el momento más oscuro de la noche, porque sabe que ahí empieza el día. ¿Sí? Cuando uno tiene esa capacidad que naturalmente tiene el gallo de ver en lo más oscuro el principio de lo más luminoso, es cuando tiene la posibilidad de la biná. Biná, en hebreo, que es entendimiento, viene de dos ideas. Una de ben, que es hijo, y que es donde uno construye, por eso boné es construir, ben es hijo y biná es entendimiento. Pero también biná es poner ben, es diferenciar entre. Por eso estamos ben ametzarim, entre las angosturas del 17 Tammuz y el 9 de Av. Para entender ahí que en este tiempo oscuro de lamentación, vamos a leer el libro de las lamentaciones al final de estas 3 semanas, cuando llegue el 9 de Av, empiece un periodo, ¿no?, de más luminosidad. Ok, paro acá un segundito. ¿Ibas a decir algo, Gastón? Creo que te interrumpí. Ok. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Yo tengo una pregunta. Recién decías que Yeshayahu decía que Dios, digamos, crea la paz y crea el mal. Entonces, podemos entender que la contraposición del mal es la paz y no lo bueno, por decirlo de alguna forma, o lo santo, o lo... Es muy bueno eso, porque en realidad el concepto está bárbaro, porque uno podría esperar, si yo no les dijera cómo seguiría el pasuk, el versículo, yo les digo, Yotzer or, crea luz, uboré, y ahí, joye, oscuridad. O sea, y después, Ose Shalom, el que hace la paz, uboré, y uno diría, la guerra. Claro. O si hubiera estado al revés lo que decís vos, ¿por qué no dice el bien? ¿Por qué lo opuesto del mal en este versículo es el Shalom? Porque la palabra Shalom en hebreo no es solamente paz, significa completud, significa integridad, significa, o sea, es como más todavía que paz, porque uno puede estar en paz pero no completo. Estar completo es estar en Shalom. Fíjate qué loco que acá hay muchos que saben hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo pagar? Leya. Pagar, ¿cómo se dice? Cualquiera que se desmutee. Yo pago. No me acuerdo, Leyalem, no. Sí, eso. Le Shalem. ¿Por qué se dice pagar le Shalem? Para quedarse en paz. Sin deudas estamos en paz. Cuando vos pagás algo, no sé, yo compro esta lapicera, yo la compro y la pago. O sea, cuando yo te pago, estamos los dos en paz. Yo me quedo con el objeto que vos me vendiste y estamos completos. Nadie perdió nada. ¿Está bien? Ganamos los dos. Vos ganaste la plata, yo gané la lapicera. Entonces, uno dice, ¿la paz tiene que ver con la compra? También. Porque tiene que ver con una completud en el sentido de que los dos más, no importa, los dos elementos que están en juego, en realidad terminan bien. Por eso es la oposición del mal. Y por eso tiene que ver con un estado en donde integrás lo malo también. No lo dejás afuera. En el sentido que dijimos antes, siempre que puedas comer del árbol de la vida para disfrutar del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Si no estás solo en ese terreno, ¿no? Y por eso
mucha gente que disfrutó, digámoslo así, del árbol de la vida, del árbol del conocimiento, con mucho conocimiento, bueno, terminó haciendo mucho daño, ¿no? ¿Cuántos de los jerarcas nazis tenían doctorados universitarios y tenían un nivel de inteligencia atroz? Bueno, eso es el mal, sin el bien y el mal, sin el árbol de la vida. Entonces, el intelectualismo termina siendo idolatría, la inteligencia termina siendo peligrosa si no está atada a aquello que le hace como dominar lo malo, encauzar lo malo, integrar, sublimar, cualquiera de esas. Había una publicidad acá de neumáticos, de ruedas de coche, que decía, la potencia sin control no es nada. Como estás diciendo. Bueno, fíjense, ¿quién en el mismo Talmud, se ve que ahí leyeron el Talmud, porque se pregunta, Eiseu Gibor, ¿quién es el valiente? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el héroe? Akobesh, el que conquista, et Itzro, su Yetzer, su impulso. Es decir, la fortaleza que otros miden en los conquistadores de una ciudad en la tradición hebrea es más poderoso, y así lo dice el libro de los Proverbios, más poderoso que quien conquista una ciudad es quien conquista su propio impulso. Y la verdad es que hay que tener mucho coraje para frenar ese yetzer, ese impulso que a veces, bueno, termina siendo violento. Termina siendo violento. En el episodio de Caín y Abel es donde más se nota. El enojo de Caín, los celos, le producen, dice como que se le cae la cara, pone como cara de tujes, si uno tendría que traducirlo hoy sería así, y Paul Panab se le cae la cara y se enoja, y Dios le pregunta y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se te cayó la cara? Dice, si te podés sobreponer, va a estar todo bien. Ahora, si no te podés sobreponer a tu enojo, el desastre está agazapado detrás de la puerta, pero vos lo podés dominar. O sea, finalmente no lo domina, sabemos cómo termina la historia, mata a su hermano, pero en esa advertencia divina está como parte de lo que sería una capacitación de control de esa potencia del neumático, que sin control el neumático no sirve para nada. ¿Es así? Literal, literal. Bien, una cosa más. Ustedes saben una fiesta hermosa, que no sé si en España la festejan dentro de las comunidades judías, ocurre 7 días después del 9 de Av. El día séptimo del 9 de Av es Tu Be'Av, el 15 de Av. Y vieron que todas las fiestas judías importantes tienen, como Pesach, no sé, o como Sukkot, tienen 7 días de fiesta. Y el séptimo día es otra vez fiesta. Increíble cómo nuestro calendario puso el 15 de Av, Tu Be'Av, es el día de los enamorados, mucho antes que San Valentín. Nosotros festejamos desde la época del Talmud el 15 de Av como la fiesta del amor en la tradición judía. Tendríamos que recuperarlo para muchas cosas. Pero qué loco que después del 9 de Av, es como que 7 días después del 9 de Av, la fiesta del amor. Y en realidad viene a ser lo mismo, es como el 9 de Av recuerda a los enemigos. Enemigos en hebreo se dice Oyev, y amor se dice Oev. Con lo cual es un mini cambio de letra, una Yud por una Hei, y otra vez lo que empezaba triste, oscuro, con enemistad, termina amoroso en la fiesta, una de las fiestas, dice el Talmud, que no había días más alegres para el pueblo judío que el de Yom Kippur, porque se sentían todos perdonados, y que el del 15 de Av, porque salían todos de novios. Entonces, hay que volver a recuperar esa idea, hay que entender el 9 de Av, que es el final de un periodo triste, como el principio de un periodo hiper amoroso. Muy bien, con un mensaje romántico. Cuadra mejor todavía. Pero lo loco es que es cierto, no es muy impresionante, es muy impresionante. Cuando no haya que recordar más el 9 de Av, se va a recordar el séptimo día de esa fiesta, que es el 15 de Av.
el Día de los Novios, el Día de los Enamorados. Kenia y razón, que así sea y pronto. Bueno, señores, hasta aquí, ad can leyoni, como se dice en hebreo, hasta aquí mis palabras. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o algo de lo que estuvo contándonos el Rav Marcelo? Sé que es mucho para digerir junto, me pasa lo mismo y estoy ahí dándole vueltas y esas cosas. ¿No? Bruria, tú que siempre tienes alguna reflexión. A ver, yo me quedo con muchas cosas. Al principio has estado comentando es que no podemos desvincular lo mal llamado bien de lo mal llamado mal, porque has hecho un paralelismo entre los 10 males y las 10 sefirot. O sea, es que todo está vinculado. O sea, no, nosotros debemos, evidentemente, tenemos el libre albedrío, debemos de ser suficientemente sabios para saber por dónde debemos de guiarnos. Y eso se adquiere con muchísimos errores y muchísimo perfeccionamiento. Pero yo creo que, no sé, no se puede desvincular tampoco, no podemos hacer un paralelismo entre lo que es la lectura del cristianismo del mal y del bien, porque tampoco, no sé, es todo como muy confuso, porque el mismo idioma, la misma sociedad nos están invocando a dar una connotación al término de mal que es bastante, que no es lo que nosotros queremos decir en el mundo judío. O sea, yo no entiendo el mal de la misma forma que lo puede entender un cristiano. O sea, es ese mal que llamamos, que no es que sea mal, es algo que está en la creación y que tiene que estar, porque si no la creación no funciona. O sea, es así, es como lo de la gallina. O sea, sí que son cuentos rabínicos, bueno, son lecturas rabínicas, pero no hay nada de malo en algo que ha creado Dios, que sea que una gallina tenga que poner huevos porque hay un gallo cerca que le incita a procrear y a poner huevos. Es así de claro. Es como si decimos ahora que las relaciones sexuales humanas no son símbolo del mal. No, es el mal uso que se ve de esas situaciones lo que puede causar el mal, como una violación o cosas. O sea, es el uso que hagamos de la creación para que sea bueno o malo. Ese concepto. Absolutamente. Mirá, lo que has dicho es tan así que en la misma Torá aparecen dos términos que se escriben igual en hebreo. Se los voy a escribir para que los vean. Por eso es interesante aprender hebreo, porque nos acerca mucho los conceptos. Pero fíjense, una de las palabras claves de la Torá, que es un concepto superior al del bien, y que es un concepto netamente religioso, es este, de la Kedushá. Ahí dice Kedushá. Kedushá significa sacralidad. ¿Okay? Kedoshim tiu ki kadoshani. Dios, es como que dice en la Torá, sean sagrados, porque yo soy sagrado. O sea, como una característica de lo divino, la sacralidad. ¿Dónde está la mayor sacralidad? En dar vida. Por eso, al matrimonio en hebreo se lo llama Kiddushin, de la misma raíz. Kiddushin significa matrimonio, consagración. Es con quien sos sagrado, y si tenés suerte, das vida. Ahora, esta misma palabra en hebreo, escrita igualita, pero pronunciada con otra vocal, Kedeshá en hebreo aparece en la Torá, significa prostituta. Entonces, ¿ven? Como un simple cambio de una vocal termina diciendo lo que tú dices, Bruria. Es el mismo vínculo sexual de una prostituta, ¿no? El acto en sí prácticamente es el mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo la kedeshá de la prostitución como la kedushá, la sacralidad del amor que produce vida, ¿no? Entonces,
siempre está como entremezclado. Entonces nosotros tenemos nosotros vivimos todo el tiempo en esa mezcla. En esa mezcla. Y bueno, hay que saber distinguir, ponerle biná, distinción, ¿no? Ponerle distinción, ponerle alajá, ley, como camino. Alajá significa camino. Entonces es una caminata que es fácil de enunciarla, pero difícil de hacerla, donde todos los días tenemos idas y vueltas, tenemos satán, obstaculitos que se nos ponen, el camino que se nos achica, opresiones, hay de todo. Pero bueno, en eso andamos. Bueno, fantástico. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. No, entonces te dejamos tranquilo, Marcelo, agradeciéndote muchísimo, muchísimo otra vez el poder haber compartido estos conocimientos con nosotros. Yo particularmente me voy ahora con reflexiones y todo, supongo que nos pasa a todos prácticamente lo mismo. Así que bueno, muchas gracias y esperamos encontrarte pronto en algún otro encuentro de esto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y que tengamos todos tiempos sanos y buenos. Sí, sí, especialmente Cuídense. sano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Claro. Adiós. Gracias.